¿Cuántas veces nos han dicho que soñar en grande puede ser peligroso? La historia de Ícaro y Dédalo, atrapados en el legendario laberinto de Creta, es mucho más que un relato de mitología griega. Es un espejo de nuestra propia lucha por trascender. ¿Quién no ha sentido el deseo de desafiar los límites, de volar más alto que todos los demás, incluso sabiendo los riesgos? Pero, ¿qué sucede cuando la ambición y la imprudencia se enfrentan a las fuerzas implacables de la naturaleza? Este no es solo un cuento de advertencia, es una reflexión sobre lo que significa ser humano, sobre la tensión entre la creatividad y la cautela, entre el deseo de libertad y el peso de las consecuencias. Dédalo, el genio creador, y su hijo Ícaro nos enseñan que cada elección lleva consigo un precio, pero también una lección invaluable. ¿Cómo podemos aprender de su vuelo y su caída para equilibrar nuestros propios sueños? Quédate conmigo, porque vamos a desentrañar juntos cada detalle de esta fascinante historia, desde la creación del laberinto hasta el legado eterno de Ícaro. Si alguna vez has sentido que el mundo es demasiado pequeño para tus aspiraciones, esta historia te hablará directamente al corazón. ¡Hey! Antes de continuar, ¿qué tal dar esa fuerza? Suscríbete ahora y deja tu like para mostrar que realmente apoyas este contenido. Tu participación hace toda la diferencia para que sigamos trayendo lo mejor para ti. Dédalo, el renombrado artesano de Atenas, era mucho más que un simple inventor. Era una mente inquieta, un alma obsesionada con la perfección. Cuando el rey Minos lo convocó para idear una solución al monstruoso Minotauro, no dudó en demostrar su genialidad, construyendo el intrincado laberinto de Creta. Sin embargo, el destino tiene formas curiosas de entretejer sus hilos. Después de cumplir su tarea, Dédalo y su hijo Ícaro fueron encarcelados en el mismo laberinto que él había diseñado. Esa traición real era para Dédalo no solo una injusticia, sino un desafío que debía superar con ingenio. En su mente brillante, el confinamiento era un problema que tenía solución. Observaba a las aves volar sobre el cielo azul de Creta, tan libres, tan inalcanzables para los hombres atados al suelo. La idea comenzó a tomar forma. ¿Y si pudiera replicar la habilidad de volar? Entre pensamientos y bocetos, trazados en el polvo del suelo del laberinto, Dédalo inició un plan audaz. Sería necesario crear alas que desafiaran las propias leyes de la naturaleza. La motivación de Dédalo iba más allá de la simple supervivencia. Deseaba libertad, no solo para él, sino también para Ícaro. Esta era la oportunidad de enseñar a su hijo un legado de creatividad y valentía. A pesar del peso de las circunstancias, la determinación de Dédalo era inquebrantable. Recolectaba plumas dejadas por las aves, trozos de madera, cualquier cosa que pudiera convertirse en parte de esa obra revolucionaria. Cada detalle era crucial, cada paso un avance hacia la liberación. Mientras las noches pasaban e Ícaro observaba a su padre trabajar con un fervor casi sobrehumano, el joven comenzaba a comprender la grandiosidad de la mente de Dédalo. Era más que simplemente escapar. Era una declaración de que la creatividad humana puede superar las barreras más imposibles. Así, el artesano transformaba la desesperación en esperanza, preparando el escenario para un acto que sería recordado por generaciones. El laberinto de Creta no era un simple entramado de caminos, era una obra maestra diseñada para confundir, contener y desafiar a cualquiera que intentara dominarlo. Dédalo, con su mente brillante, fue el arquitecto detrás de esta trampa mortal, un lugar creado para encerrar al Minotauro, la temida criatura mitad hombre, mitad toro. Sin embargo, el destino, irónico como siempre, decidió que él mismo se convertiría en prisionero de su creación. Minos, el despiadado rey de Creta, lo encarceló junto con su hijo Ícaro, temeroso de que su conocimiento se volviera en su contra. Estar atrapado en el laberinto era un castigo cruel, pero también una lección sobre los caprichos del poder. Las paredes que una vez simbolizaron la grandeza de Dédalo ahora se alzaban como testigos de su impotencia. Ícaro, joven y lleno de preguntas, observaba cómo su padre intentaba encontrar un sentido a su encierro.
Esto no es el fin, solía decir Dédalo, mientras estudiaba cada rincón de la prisión con ojos calculadores. Para él, cada sombra, cada corriente de aire era una pista, una posibilidad de escape. El Minotauro, aunque ausente, se sentía como un espectro entre las paredes del laberinto. Era un recordatorio de que incluso las mejores intenciones pueden dar lugar a horrores imprevistos. Dédalo, atrapado en sus pensamientos, reflexionaba sobre las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. Sin embargo, no se permitía hundirse en la desesperación. Su hijo dependía de él, y la supervivencia era su único enfoque. Así, mientras las noches se alargaban y el tiempo parecía eterno, Dédalo comenzó a planear su próxima gran obra. El laberinto podía ser su prisión, pero también era un campo de pruebas para su ingenio. Cada día lo acercaba más a la solución, una que no involucraría luchar contra las paredes, sino superarlas. En medio de la desesperación, Dédalo encontró inspiración en los cielos. Observaba las aves planeando con gracia sobre el laberinto y comprendió que su salvación no estaba en el suelo, sino en el aire. Así comenzó la obra más audaz de su vida, la creación de alas humanas. Reunió plumas que el viento traía al laberinto, las unió con hilo que improvisó de sus propias ropas y las fijó con cera derretida, creando una estructura que replicaba el movimiento de las aves. Cada pluma, cuidadosamente colocada, simbolizaba un paso más cerca de la libertad. La cera no era solo un pegamento, era un puente entre lo humano y lo divino, entre lo posible y lo imposible. Dédalo explicaba pacientemente a Ícaro cómo el calor podía ablandarla y cómo la humedad del mar podía debilitarla. Era un proceso delicado, pero lleno de simbolismo. El acto de volar no sería solo físico, era un salto de fe en la capacidad humana de superar los límites impuestos por la naturaleza. Durante días, Dédalo trabajó sin descanso, perfeccionando las alas mientras enseñaba a Ícaro a usarlas. Le mostraba cómo extender los brazos, cómo moverlos con el viento y cómo encontrar el equilibrio necesario para mantenerse en el aire. Esto no es solo una herramienta, le decía, es nuestra oportunidad de escapar, pero también una prueba de nuestra responsabilidad. Cada palabra estaba impregnada de la esperanza de un padre y el temor de un inventor que sabía lo frágil de su creación. Ícaro, lleno de asombro y emoción, absorbía cada lección. Pero en su corazón joven, el vuelo era más que un escape. Era la promesa de una aventura sin límites. Mientras Dédalo ajustaba las alas, una chispa de emoción comenzaba a arder en su hijo, una chispa que más tarde se convertiría en un incendio. Y así la creación de las alas no solo marcaba el inicio de su plan de fuga, sino también el preludio de una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Con las alas terminadas, Dédalo sabía que era el momento de transmitir a Ícaro una lección crucial. Mientras ajustaba las correas alrededor de los hombros de su hijo, sus palabras se volvieron solemnes, casi como una plegaria. «Ícaro», le dijo, «volar no es un juego. Estas alas pueden llevarnos lejos de este lugar, pero también pueden destruirnos si no respetamos sus límites». Su tono era firme, lleno de la sabiduría de quien había pasado toda una vida desafiando las leyes de la naturaleza. La advertencia era clara: no volar demasiado alto, donde el sol podría derretir la cera, ni demasiado bajo, donde la humedad del mar debilitaría las plumas. El camino medio, enfatizó, es el único que garantiza nuestra seguridad. Dédalo sabía que sus palabras debían ser contundentes, pero también temía que la juventud de Ícaro, llena de impulsos y curiosidad, pudiera ignorarlas. El cielo prometía libertad, pero también un peligro que no podía ser subestimado. Para reforzar su advertencia, Dédalo contó historias de otros que, cegados por la ambición o la imprudencia, habían encontrado su ruina. «No es la fuerza de las alas lo que nos salvará», explicó, «sino nuestra capacidad de mantener el control. El cielo no es un lugar para la arrogancia, sino para la humildad». Sus palabras, llenas de sabiduría paternal, resonaron en el silencio del laberinto. Ícaro, sin embargo, escuchaba con una mezcla de respeto y emoción. Entendía el mensaje de su padre, pero también sentía que aquellas alas
eran una extensión de sus propios sueños y deseos. En su mente, el horizonte no era un límite, sino una invitación. Dédalo, al ver esa chispa en los ojos de su hijo, solo pudo esperar que su advertencia fuese suficiente para evitar la tragedia que temía. Cuando Dédalo y Ícaro finalmente despegaron del suelo, el mundo pareció detenerse. Las alas, tan cuidadosamente construidas, respondieron al viento como si fueran una extensión de sus cuerpos. Ícaro, al sentir el aire acariciando su rostro y la vastedad del cielo a su alrededor, no pudo contener su emoción. «¡Estamos volando, padre!», exclamó, su voz llena de júbilo y asombro. Por primera vez en su vida la prisión del laberinto quedaba atrás, reemplazada por una libertad que nunca había conocido. El vuelo era más que un escape físico. Para Ícaro era una liberación emocional. Cada movimiento lo llevaba más lejos de las sombras del laberinto, y su corazón joven se llenaba de un entusiasmo que lo hacía olvidar las advertencias de su padre. Volar no era solo un medio para alcanzar la libertad, era una experiencia embriagadora, una promesa de que nada estaba fuera de su alcance. En ese momento, Ícaro no era un prisionero, sino un conquistador del cielo. Dédalo, mientras volaba cerca, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el vuelo podía despertar emociones intensas, pero también entendía que el entusiasmo desenfrenado podía ser peligroso. Intentó llamarlo, recordarle las instrucciones, pero el éxtasis de Ícaro era un torbellino que lo alejaba de la razón. Sus movimientos se volvieron más audaces, desafiando los límites del plan que habían trazado juntos. En cada ascenso, Ícaro sentía que se acercaba al sol, como si pudiera tocarlo con la punta de los dedos. Pero en su euforia, olvidó que el cielo no perdona la imprudencia. Dédalo gritó, intentando alcanzar la atención de su hijo, pero Ícaro estaba perdido en un mundo de emoción pura, desconectado de las advertencias y peligros que acechaban. Y así, el vuelo que debía ser su salvación comenzaba a transformarse en el preludio de su caída. El momento que Dédalo temía llegó más rápido de lo que esperaba. Ícaro, embriagado por la emoción de volar, ascendió cada vez más alto, acercándose al sol como si buscara alcanzar un lugar reservado para los dioses. La cera, que mantenía las plumas unidas, comenzó a derretirse bajo el calor abrasador. Ícaro, distraído por la euforia, no se dio cuenta de las primeras señales: el temblor de las alas, las plumas que caían lentamente al mar como un presagio silencioso de lo inevitable. Desde abajo, Dédalo observó con horror cómo su hijo se alejaba del camino seguro que habían acordado. Gritó su nombre una y otra vez, intentando advertirle, pero sus palabras se perdieron en el viento. Ícaro, cegado por su propio éxtasis, no escuchaba, o quizás eligió ignorar. En su mente, volar más alto era un triunfo, una prueba de que los límites eran solo ilusiones. Pero el cielo, implacable, le recordó lo frágil que puede ser la arrogancia humana. El momento final fue devastador. Las alas, despojadas de su integridad, dejaron de responder. Ícaro por primera vez sintió el peso de la gravedad jalándolo hacia el abismo. Su grito resonó en el aire, no de miedo, sino de una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Mientras caía, el mundo que había conquistado se desvanecía, reemplazado por la fría realidad del mar que lo esperaba abajo. Dédalo, impotente, presenció cómo su hijo desaparecía en las aguas profundas. Su corazón, antes lleno de esperanza y orgullo, ahora estaba quebrado por la pérdida. No había palabras para describir el dolor de ver a Ícaro caer, una tragedia que transformó un acto de liberación en un recordatorio brutal de los peligros de desafiar a los dioses y las leyes de la naturaleza. El impacto de la tragedia dejó a Dédalo inmóvil en el aire, mirando hacia el punto donde Ícaro había desaparecido bajo las olas. El silencio que siguió era insoportable, roto solo por el sonido de las alas que aún batían en el viento. En ese momento, el cielo ya no parecía un símbolo de libertad, sino un testigo cruel de su pérdida. Dédalo descendió lentamente, llevando consigo un peso que ninguna fuerza del mundo podía aliviar: la ausencia de su hijo. Al llegar a una orilla cercana,
Dédalo cayó de rodillas frente al mar. Observó las aguas que ahora guardaban a Ícaro, su corazón lleno de preguntas que nunca tendrían respuesta. ¿Había fallado como padre? ¿Sus advertencias no fueron suficientes? ¿O fue la naturaleza intrépida de Ícaro la que selló su destino? Entre lágrimas, comprendió que el dolor no se puede razonar ni resolver, solo se puede sentir. El océano, inmenso y eterno, parecía reflejar la profundidad de su pérdida. El luto de Dédalo no era solo por Ícaro, sino también por la ambición que los había llevado a volar. Reflexionó sobre los límites del ingenio humano y las consecuencias de desafiar fuerzas más grandes que uno mismo. Mientras las olas golpeaban la costa, el artesano entendió que incluso la creatividad más brillante no puede evitar los riesgos que conlleva la libertad. Ese día, aprendió una amarga lección sobre el equilibrio entre la audacia y la humildad. Aunque la tristeza lo envolvía, Dédalo sabía que debía seguir adelante. Con cada paso, el recuerdo de Ícaro lo acompañaba, no como una carga, sino como un legado. La tragedia de su hijo se convertiría en una historia para el mundo, un recordatorio eterno de los peligros de ignorar los límites. Pero para Dédalo la pérdida era personal, una herida que nunca sanaría por completo y un recordatorio de que incluso el genio tiene un precio. La historia de Ícaro y su vuelo no terminó en el momento de su caída. A través de los años, su trágico destino se convirtió en una poderosa lección sobre los sueños humanos, la ambición y los límites que nos definen. Ícaro, aunque joven e imprudente, simbolizó el deseo innato de la humanidad por alcanzar lo inalcanzable, por desafiar lo establecido y elevarse más allá de las restricciones terrenales. Su nombre, para muchos, dejó de ser una advertencia y se transformó en un emblema de valentía, aunque imprudente. Dédalo, en su dolor, continuó su vida llevando consigo el peso de la memoria de su hijo. Se aseguró de compartir la historia con aquellos que lo escucharan, no para condenar a Ícaro, sino para enseñar el equilibrio entre el coraje y la sensatez. Los poetas, los artistas y los filósofos tomaron este relato y lo transformaron en un mito eterno, reinterpretándolo de 1000 maneras diferentes, siempre con el mismo mensaje central: la búsqueda de la libertad y las consecuencias de ignorar las advertencias. El legado de Ícaro se extendió mucho más allá de las fronteras del tiempo. En cada intento de la humanidad por conquistar el cielo, desde los primeros globos aerostáticos hasta los modernos aviones y naves espaciales, su historia se alza como un eco. Nos recuerda que el deseo de trascender es lo que nos define, pero también que cada avance viene acompañado de riesgos y responsabilidades. La ambición sin control puede conducir a la grandeza o a la tragedia. Sin embargo, quizás el aspecto más profundo del legado de Ícaro es su capacidad para inspirar. A pesar de su caída, su historia no apaga la chispa del deseo humano de soñar y explorar. Para muchos, Ícaro no es un fracaso, sino un símbolo de la lucha por superar lo imposible. En cada paso hacia lo desconocido, su espíritu vive, recordándonos que aunque las alas puedan romperse, el impulso de volar siempre seguirá siendo parte de nuestra esencia. La historia de Ícaro y Dédalo nos deja una pregunta crucial. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por tus sueños? Su vuelo, tan ambicioso como trágico, nos recuerda que la libertad y la grandeza siempre vienen acompañadas de riesgos. Ahora que conoces esta lección, ¿qué harás para equilibrar tus aspiraciones con la prudencia? ¿Volverás a dejar que el miedo te detenga o usarás la sabiduría de este mito para volar más alto y con más propósito? La clave está en aprender a construir tus propias alas, porque aunque el sol pueda derretir la cera, es en el intento donde reside el verdadero valor. Reflexiona. ¿Qué límites podrías superar hoy si aplicaras lo aprendido de Ícaro y Dédalo? Déjame saber en los comentarios cómo esta historia resuena contigo y qué pasos tomarás para alcanzar tus propias metas. Y hablando de alcanzar nuevos horizontes, tenemos una gran novedad. Ahora nuestra área de miembros está disponible. Si te suscribes, tendrás acceso a contenido exclusivo
que te llevará aún más lejos en tu camino hacia el conocimiento y el éxito. No te lo pierdas. Yo vi aquí que todavía no dejaste el like, así que este es el momento perfecto para hacerlo. Aprovecha y suscríbete al canal. Ah, y casi se me olvida, te dejo aquí en la pantalla 2 videos que pueden interesarte. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.